Buenas tardes con todos y bueno, vamos a hablar de algo muy interesante. En realidad vamos a hacer un poco un resumen de tantos daguerrotipistas, ambrotipistas y otros que trabajaron también en otros materiales fotográficos, también fotógrafos obviamente. Y bueno, siguiente por favor. Lo que tratamos de, ¿cómo se llama? En esta presentación es los objetivos dar a conocer a algunos de los principales fotógrafos de la Lima de antaño, reconocer su influencia de sus trabajos dentro de la identidad visual de la ciudad de Lima, incentivar el debate y la comunicación sobre el tema y principalmente propiciar en ustedes, como participantes en este congreso, la investigación sobre los fotógrafos de antaño. Es cierto que hay muchas fuentes, primarias, secundarias, hay obras que se han escrito y lo interesante es ir extrayendo de ahí y ir formando todo un corpus para ir investigando sobre cada uno de estos fotógrafos que se asentaron en la ciudad de Lima este, eh, a mediados del siglo XIX. Siguiente, por favor. Hubieron varios factores que influenciaron para el establecimiento de estos primeros fotógrafos dentro de la ciudad de Lima y dentro de lo que fue su evolución del 19 al 20. Está principalmente que Lima era la capital del Perú y concentraba todo el poder político, económico. Existió el auge del guano dentro de la economía peruana, en la influencia europea, principalmente francesa, dentro de la cultura peruana, principalmente de la ciudad de Lima, el apoyo de las élites limeñas, tanto a los daguerrotipistas como a los fotógrafos extranjeros que se asentaron, accesibilidad y disponibilidad de los materiales debido a que había gran comercio dentro del puerto del Callao y esto significaba que iban y venían transportes trayendo nuevas novedades, productos e insumos químicos para el desarrollo de la prensa y las comunicaciones. Hay que ser claros de que desde que llegaron los fotógrafos, en este caso los daguerrotipistas, hubo bastante interés de la prensa dentro de lo que se refiere a su evolución, propagandas y desarrollo también dentro de la misma ciudad de Lima. Y bueno, finalmente también otro aspecto que sirvió para el establecimiento de estos fotógrafos es la modernización y la transformación urbana de la ciudad, que como conocemos o entendemos era la ciudad de los reyes, la capital del virreinato del Perú, y por ello sus estructuras, sus calles eran muy llamativas para los fotógrafos, y los retratos que se hacían dentro de la ciudad. Siguiente, por favor. Y bueno, comenzamos esta historia con Massimiliano Danti, un inmigrante italiano, algunos lo señalaban hasta hace poco como francés, el cual llega al puerto de Callao en mayo de 1842 e introduce el daguerrotipo que había sido ya inventado en Francia en 1839. Es así que anuncia la apertura de su estudio en las páginas del comercio en julio de 1842. Acá vemos justamente uno de esos anuncios que salió en el comercio, en este caso también en el mes de julio del 42. Y bueno, como otros daguerrotipistas de entonces, él no estuvo mucho tiempo, sino que eran itinerantes, venían, trabajaban un tiempo y posteriormente se retiraban, o también podían dedicarse a otro negocio, ya que después de eso se dedica posteriormente al comercio. Hasta la fecha no se conoce algún trabajo que haya sobrevivido al tiempo, al clima, a la misma ciudad, de este primer daguerrotipista que se estableció en la calle Mantas, en el centro de Lima, en un lado de la Plaza de Armas de Lima. Y tampoco hay que aclarar que no hay ninguna placa o recordatorio por este fotógrafo que fue el primero que trajo el daguerrotipo al Perú. Siguiente, por favor. Ahora mencionaremos a Jacinto Pedevilla. Bueno, él fue hijo de inmigrantes italianos que se dedicaban a la joyería. Inicia sus trabajos en 1845 en la ciudad de Cusco. Posteriormente se traslada a Lima en abril del 46 y ya es como otros muchos daguerrotipistas de entonces para expandir sus negocios viaja en marzo del 48 al sur del país, retornando en mayo de ese mismo año.
continúa sus actividades y es en septiembre de 1853 que introduce comercialmente el papel fotográfico. ¿Esto qué significa? Una marcada diferencia entre aquellos que utilizaban todavía el daguerrotipo y otros que utilizaban la fotografía, el papel fotográfico y el coloreón húmedo, que significó este gran cambio. Y se puede decir desde que Jacinto Pedilla se podría considerar como el primer fotógrafo, a diferencia de los daguerrotipistas, que estaba establecido en la ciudad de Lima. Posteriormente ya se traslada a Santiago de Chile, perdón, a Valparaíso, por un tema del asesinato de su hermano en septiembre del 54, y posteriormente ya entre 1856 y el año 57 fallece en la ciudad chilena de Copiapó. No se, igualmente, acá en el Perú no se conoce trabajo alguno, hay algunos elementos que se le pueden atribuir, por ejemplo, este retrato, pero este es este de cuando estaba establecido en Chile. Este es un retrato cual se le atribuye en papel aluminado una tarjeta de visita de aproximadamente 1856. Siguiente, por favor. Es así que en algunos casos, como por ejemplo el que estamos viendo, que es la Plaza de Armas de Lima, un daguerrotipo de 1852 que pertenece a los archivos de Getty, muchas veces se ha debatido sobre quién pudo haber sido el daguerrotipista. Algunos establecen que puede ser el estadounidense Carleton Watcliffe, el cual también, como otros muchos, eran daguerrotipistas de paso. Para entonces, para 1852, ya estaba establecido Benjamin Franklin Pierce también, que había llegado, pero también no se descarta otros fotógrafos o daguerrotipistas activos, que en este caso, como el norteamericano John Adams, y en este caso también nuestro personaje, Jacinto Pedevilla. Pero a falta de otros elementos comparativos, es muy difícil determinar quién de estos daguerrotipistas podría ser considerado como el autor. Pero algunos lo consideran obra de Jacinto Pedevilla. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los más conocidos fotógrafos que, que hemos visto en libros de historia, literatura, está Eugenio Pourret, el estudio Pourret, los Dubreuil. Y bueno, él como fotógrafo francés llega en 1861 para trabajar en el estudio de Manuri. Posteriormente ya sabemos que apertura su estudio en el 1873 junto con su hermano Aquiles. Adquiere en 1865 los tres locales que pertenecían a Manuri. Eh, hay que mencionar que sus trabajos reciben diversas medallas en diversas exposiciones, como la de 1872, en la Exposición Industrial de Lima, y en 1892 ya parte a Francia por problemas de salud, dejando el estudio en manos de los Dubreuil. Fallece en 1920 en Francia, hace unos 5 años fue su centenario de su fallecimiento. Y bueno, siguiente, por favor. Así como ocurre, los Dubreuil también son importantes dentro de lo que es el estudio Courbet. Adolfo, padre, y René, hijo, continuaron la labor de Courbet. Ya en ese entonces, por ejemplo, en 1905, René, hijo de Adolfo Dubreuil, estrena la nueva fachada de estilo Art Nouveau, que hasta la fecha de hoy lo podemos ver en el Girón de la Unión, que también René asume en 1915 la dirección del estudio, pero lamentablemente las crisis económicas, la falta de liquidez dentro de lo que era la economía misma, los comercios estaban mal, entonces hace de que quiebre el estudio y René liquide a los trabajadores como comparte de los archivos que tenían, en ese caso estamos hablando de más de 150.000 negativos, a diversos trabajadores. Siguiente, por favor. Es así que llega hasta nuestros días el archivo Purrey, que está constituido con más de 50.000 negativos, de un total que ya habíamos mencionado, más de 150.000.
Llega a la Biblioteca Nacional, una compra de la familia Rengifo en el año 1986, y bueno, principalmente más del 98-99% de este archivo son personales, pero también resalta muchas imágenes de la ciudad de Lima y su evolución principalmente porque estamos hablando de 1863 hasta 1935. Siguiente, por favor. Así vamos a encontrar elementos ya desaparecidos, como la antigua estación de San Juan de Dios, que se ubicaba en lo que es actualmente la Plaza San Martín. Esta foto es de 1870. Siguiente, por favor. El antiguo arco del Puente de Piedra, de esta foto de 1874, que misteriosamente se incendió en abril de 1871. Siguiente, por favor. Vista del Puente de Piedra hacia la iglesia de San Lázaro en el Rímac en 1890. Podemos ver esa hermosa vista que posiblemente pudo haber sido tomada desde la iglesia de Desamparados, que estaba al costado del Palacio de Gobierno. Siguiente, por favor. La antigua plazuela de Santa Ana en 1900. Recordemos que esta plazuela luego se convierte en lo que es actualmente la Plaza Italia, con el monumento a Raimondi, inaugurada en 1910. Al fondo podemos ver la antigua escuela de medicina que está ahí también instalada. Siguiente, por favor. El ingreso al Jardín de Estrasburgo, que era uno de los restaurantes y sitios muy conocidos de la Lima de antaño. Esta foto es de 1900, ya es prácticamente con trabajos de Dubreuil, y que se encontraba en un sitio muy céntrico de este hermoso jardín, que era más que nada un restaurante. Siguiente, por favor. Y bueno, ya que hablamos de Curré, no tenemos que dejar de mencionar a Nadar, perdón, a Eugenio Manuri, el cual también fue un fotógrafo francés que al principio estuvo activo en Chile y posteriormente se establece ya en Lima en 1861, y apertura también locales. Uno de ellos estaba en el Callao, que posteriormente, ya en el 65, Curré lo adquiere. En 1862 se asocia con el reconocido fotógrafo Nadar, el cual le da autorización para que pueda poner su logotipo en sus tarjetas de visita. Manuri puede utilizar este logotipo. Y a causa de la inestabilidad política en 1865, perdón, hace de que venda sus estudios y se retire a París. Continúa sus trabajos entre 1863 y 1896, pero la mala fortuna parece ser que le siguió, el cual toma la determinación de suicidarse debido a deudas que él mantenía. Siguiente, por favor. Dame un segundo, por favor, Ya, normal. Enrique, que es mi culpa que no sé qué he hecho aquí, que se ha detenido. Ahorita lo voy a compartir. Muy bien, aquí estamos en esta imagen. Segundo. Ahora sí, ¿verdad? No, todavía. Ya. Ok. Ya, Por ejemplo, ya, discúlpame. ya. Por ejemplo, esta interesante vista del Palacio de Gobierno de 1871. Bueno, estas ya son copias que están dentro del mismo archivo Curret. Siguiente, por favor. Pero hay una serie de imágenes que salieron publicadas en 1866 como grabados en la obra de Atanasio Fuentes, Lima. Por ejemplo, este grabado a partir de una fotografía de Manuri, que es de la calle de Coca con bodegones, que pudo haber sido realizada entre 1862 y 65. Siguiente, por favor. Nuestra conocida Catedral de Lima, igualmente un grabado inspirado o realizado a partir de una fotografía de Manuri, igual dentro de ese 62, 65, ese periodo. Siguiente, por favor. Esta interesante tarjeta de visita con vista a la iglesia de San Pedro, igual dentro de este periodo. Siguiente, por favor. Y lo interesante es de que
la expedición española al Pacífico, entre comillas, fines científicos, al paso de la ciudad de Lima en el año 63, 1863, adquiere algunas fotografías del estudio Manuli. En este caso se llamaba Sociedad Fotográfica. Y en las descripciones mismas, por ejemplo, las siguientes imágenes que vamos a ver están dentro de lo que son las colecciones de la Biblioteca Nacional de España. Podemos ver esta de la portada de Callao, de 1863, lo que es ahora Plaza 2 de Mayo. Siguiente, por favor. O esta otra muy interesante de la Plaza Bolívar de la Inquisición, también de 1863. Siguiente. Ahora, Rafael Castillo se puede considerar uno de los tantos fotógrafos peruanos que incluso llegó a poder competir dentro de lo que era en trabajos artísticos y comerciales concurrentes a finales del siglo XIX. Se encuentra activo en Lima entre 1864 y 87 y también desarrolló bastantes actividades. Hay que llamar la atención de que durante la guerra con Chile en 1880 se alista en el ejército de reserva. Castillo es muy reconocido por sus trabajos, principalmente en su técnica de fotografía del carbón, que son unas fotografías muy hermosas que se conservan su nitidez hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Es así que la Biblioteca Nacional conserva un álbum llamado Vistas de Perú, el cual contiene muchas fotografías de Castillo del Carbón. Por ejemplo, esta de la Municipalidad de Lima del 75, que han reconocido porque tiene un sello que dice Castillo, Rafael Castillo. Siguiente, por favor. En este caso, una hermosa vista del Hospital 2 de Mayo en 1875. Vean la calidad de la imagen, eso es debido a la fotografía del carbón. Siguiente, por favor. O esta hermosa foto de la Plaza Bolívar o de la Inquisición en 1875. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a Emilio y Fernando Barro, padre e hijo, que también hicieron labor fotográfica en la ciudad de Lima. Emilio Garro nació en Francia, llega al Callao en 1855 y continúa una serie de actividades, los cuales lo llevan a expandir los negocios en 1860 a Chile. También en 1867, Emilio Garro es uno de los fundadores de la Sociedad Francesa de Beneficencia, y a finales de la década de 1860 se traslada definitivamente a Chile, donde fallece, y fallece en 1875 en Chile, y su viuda, María Cristina Leblanc, del cual hay una leyenda negra que era también conocida de Piérola y que ayudó por eso a su hijo Fernando, y que es otro tema de una conversación aparte sobre esta leyenda negra que existe de María Cristina Leblanc. Y bueno, siguiente, por favor. El hijo de Emilio, Fernando, nace en Chile, por eso es franco-chileno. A la muerte de su padre se traslada a la ciudad de Lima y continúa su labor. Y su trabajo más reconocido, el cual le valió una medalla en la exposición mundial de 1900 en Francia, es La República Peruana, que es un álbum muy interesante. También él, Fernando Garro, forma parte de varias revistas, como por ejemplo en 1903, la revista Actualidades, en 1908, la revista Variedades, y así también colabora en otras revistas como El Lucero, Lulú, entre otros. Al parecer en 1915 ya se había retirado de la actividad, pues ya lo estaba manejando el estudio El Relator y compañía, y en 1929 ya definitivamente se encontraba ya en la ciudad de Buenos Aires, donde fallece. Siguiente, por favor. Como ya lo habíamos mencionado, su mayor trabajo es el álbum República Peruana, en 1900, el cual tiene 490 fotografías del Perú, de buena parte del Perú, y de los cuales 110 corresponden a la ciudad de Lima. Existen dos ejemplares,
Otro que, aparte de que posee la Biblioteca Nacional, está el Instituto Raúl Porras Echea, fue realizado a fines del siglo XIX y, como ya anteriormente le habíamos dicho, fue premiada la Exposición Universal de 1900. Es en este caso la iglesia de San Pedro, podemos verla, siguiente, la Municipalidad de Lima y una sección de lo que es el Palacio de Gobierno, siguiente por favor, la antigua Escuela de Medicina, donde enseñó Antonio Raimondi también, y que posteriormente fue demolido para ser cambiado por otra estructura. Siguiente, por favor. La antigua penitenciaría de Lima, el cual también fue demolida y actualmente está todo el centro cívico, el Sheraton, todos esos complejos. Antes todo eso abarcaba lo que era la penitenciaría de Lima. Siguiente, por favor. El antiguo mercado de la Concepción, que posteriormente, tras un incendio, es cambiado por lo que actualmente conocemos como el mercado Ramón Castilla o mercado central. Siguiente, por favor. La calle de Malambo, muy interesante en el RIMAC. Siguiente, por favor. Y la fábrica de gas, que estaba, por así decirlo, ya muy lejano a lo que era la ciudad misma de Lima, estaba ya en las cercanías de los límites de la antigua muralla. En este caso, creo no equivocarme, creo que estaba cerca de lo que actualmente está el colegio, cerca de Guadalupe, en lo que es Alfonso Ugarte, si no me equivoco. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de esta lista de fotógrafos que estamos mencionando, no podría faltar Charles Kroll, el cual algunos señalan que era de procedencia francesa, otros asumen que es alemán, pero estuvo activo en la ciudad de Lima a fines del siglo XIX. Su estudio estaba ubicado en la antigua Plazuela de la Salud, hoy llamada Helguera, en la avenida Wilson, y son muy conocidas sus fotografías sobre la selva peruana, las etnias de entonces, y muchas de sus fotografías, al parecer, también fueron utilizadas por Garro. Convenientemente le borró la firma que estamos viendo ahí y fue emplazado por su logotipo, pero también muchas de estas fotografías de la ciudad de Lima, las cuales la realizó a fines del siglo XIX, se pueden ver en el álbum La Acumulativa. Este álbum ya se encuentra digitalizado en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional del Perú, y también otras fotografías de él podemos encontrarlas en publicaciones diversas de fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Se sabe que fallece a causa de una flecha envenenada al internarse en la selva, tratando de fotografiar etnias y lugares muy distintos de nuestra Amazonía peruana. Siguiente, por favor. Así podemos apreciar todas estas fotografías que vamos a mostrar son de finales del siglo XIX, como por ejemplo el antiguo Palacio de la Familia Concha, que estaba en lo que es ahora Polvos Azules. Siguiente, por favor. La Plaza Mayor de Lima, el antiguo cuartel de Santa Catalina. Siguiente, por favor. El monumento al combate del 2 de mayo, el antiguo ingreso al Parque de la Exposición, que ya no sé por qué de X motivos fue prácticamente desaparecido. Siguiente, por favor. La casa de la familia Dubois, que está a un costado de Legión de la Unión. Antiguamente le llamaban la Casa de Piedra o también Casa Hindú, porque ahí se estableció un negocio que tenía este nombre. La iglesia de la Recoleta, en la actual Plaza Francia. Siguiente, por favor. Y esta hermosa vista del puente de piedra hacia la iglesia de San Lázaro, podemos ver todo este movimiento captado de personas, negocios, caballos que van y vienen. Siguiente, por favor.
Y bueno, no podría faltar dentro de esta lectura de fotógrafo de la Lima, de don Manuel Moral, el cual como fotógrafo portugués llega en 1883 y inaugura su primer estudio en 1884 en el Cairo. Posteriormente se traslada en 1896 para aperturar un nuevo estudio en el centro de Lima y ya en 1903 se convierte en el más cercano competidor de Curre, debido a que también se instala muy cerca del estudio. En 1905 funda la revista Prisma, en 1908 funda la revista Variedades y en 1909 Ilustración Peruana. En Ilustración Peruana es una de las publicaciones en donde se dan los primeros trabajos de triconomía, o sea, utilizar tres colores para generar otros colores en una publicación. Es todo un evento que se dio gracias a estas iniciativas que tenía Manuel Mora en lo que eran los avances en las artes gráficas. En 1912 funda el diario La Crónica, un interesante diario con bastantes ilustraciones, y lamentablemente en 1913 sorpresivamente fallece un ataque al corazón cuando se encontraba de visita en el local del diario La Crónica. Siguiente, por favor. Y así podemos encontrar, las siguientes imágenes corresponden a un álbum impreso que se ha podido ubicar dentro de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Y hay bastantes imágenes que incluso salieron en algunas ediciones, por ejemplo, hay Ilustración Peruana o Prisma. Hay otras que no, que son exclusivamente para esta publicación y que pensamos de que pueda tratarse de principio, es una publicación que puede tratarse de principio del siglo XIX, perdón, del siglo XX, puesto que ha perdido las primeras páginas. Acá en este caso podemos ver el arsenal de guerra, lo que es el antiguo cuartel La Pólvora, el antiguo Jockey Club, o es el correcto de San Felipe, muy interesante su arquitectura. Siguiente, por favor. Ah, ya. Este es el Lazareto Guía, que ya prácticamente ha desaparecido, que estaría ubicándonos más o menos casi antes de llegar al frente de la Universidad de Ingeniería, un poco antes, claro. Pues fue instalado ahí eh, pensando que era la parte más lejana. Esta interesante vista del Paseo Colón, en la cual podemos ver el tranvía, el antiguo local de la exposición industrial, que ya está todo desaparecido, el Instituto de Higiene, que actualmente es el Instituto Histórico Militar, todo este movimiento. Todo esto captado por el lente de Manuel Moral. Y esta interesante, siguiente por favor. Y esta interesante vista de la Plaza Bolognesi, amplia, con vista de también el paso del tranvía y sus edificios de... Y bueno, siguiente por favor. Para ayudarles un poco a entrar al estudio de estos fotógrafos, damos aquí una pequeña bibliografía. Está el libro que salió a raíz de la exposición del Curret. Después tenemos La recuperación de la memoria, que es un impresionante libro, 2 volúmenes. El segundo volumen contiene biografías de fotógrafos. El trabajo de Kate McElroy, que es pionero prácticamente de finales de la década de 70, ya en una publicación posterior en 1985, se puede encontrar ya sea en la Universidad Católica o una copia también que posee la Biblioteca Nacional. Y de Liliana Peñarrera, quizás uno de los textos más reproducidos tanto en la década de los 80 como 90, que es un documento histórico de la fotografía en el Perú. Este es quizás uno de los documentos más reproducidos en diversas publicaciones, porque ahí hemos encontrado hasta 5 oportunidades ha sido reproducido en distintas publicaciones, ya sea
la revista del Archivo General de la Nación, en revistas de la Universidad Ricardo Palma, entre otros. Y bueno, pensamos que con esto podemos darle ayuda a ustedes. Siguiente, por favor. Si tienen algunas dudas, consultas, siempre estoy presto a ayudarles. Ahí tienen mi correo y para cualquier consulta, duda. Y bueno, espero les sirva esta presentación para que puedan tener ya una idea de prácticamente, no son todos, existen muchos otros fotógrafos que también estuvieron en la Lima, por ejemplo, Luis Ugarte, por ejemplo, Benjamín Valverde, que es otro fotógrafo que prácticamente fotografió las actividades de centenario, entre otros muchos. Por ejemplo, Bill Lord Richardson, que fue muy debatido por sus tarjetas caricaturescas, y así podríamos sentarnos un par de horas conversando sobre este tema. Muchas gracias.